Entonces, bienvenidas. Pues es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes para aprender más de la palabra y alabar a nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a cantar dos hermosas alabanzas. Eres mi fuerza y mi poder y cuán bello es el Señor. Eres mi fuerza y mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Eres mi fuerza y mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Cristo Salvador, digno es tu nombre. Cristo Redentor, digno es tu nombre. Por último, también otra alabanza muy hermosa, cuán bello es nuestro Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Dios me las bendiga, mis hermanas. Hola, hermanitas. No sé si me escuchan, tengo problemas acá con el internet, pero bueno, me quedé en la presentación. Tengo la bendición de Dios de poder conocer a nuestra hermanita Irma Mejía de manera personal, ¿verdad? Dios permita que podamos nuevamente volvernos a ver acá en nuestro país, en Ecuador. Bueno, nuestra hermanita tiene un versículo preferido que está en Proverbios 16:3. Ella dice que le encantan los mariscos. Nuestra hermanita Irma Mejía tiene 3 hijos vivos y uno fallecido.
Su esposo, el hermanito Julio Mejía, tiene 81 años. Ella tiene 75 hermanitos, pues muy queridos por su congregación, y yo creo que a nivel de muchos lugares en donde ellos han podido dejar esa semilla y han visto crecer a muchos hermanos, ¿verdad?, en la obra. Entonces, realmente el testimonio, ¿verdad?, habla por sí solo. Hermanita Irma Mejía, bienvenida, es su tiempo. Gracias, mi hermana Anita. Y realmente fue un placer, un gusto estar con ustedes y conocernos. Pero ahora, hermanita, vamos a estudiar un poquito. Bueno, digo a estudiar, pero la verdad es que es a recordar, porque muchas de ustedes son ya sabedoras de todas estas cosas. Y ojalá que pueda darme a entender, porque en algunos comentarios, hermana, este texto de Romanos 7, del 14 al 25, es un poco controversial en algunos casos, pero ojalá que podamos entendernos y poder, alguna duda, hermanitas, pues aquí tratamos, hay muchas maestras aquí, tratamos de resolverlo. Pero hablando de la guerra del ser humano, hermana, interna del ser humano. Bueno, si hablamos de guerras, ustedes saben que hay varias guerras, ¿verdad? Por lo menos solo voy a tocar unas 3 para decirlo nada más. Las políticas de los gobiernos, que son feas, nucleares y son mortales. Esas no nos metemos nada con eso, pero saber que son guerras. Las psicológicas, utilizadas para influenciar en el comportamiento humano. Y esas sí dañan. Esas dañan, hermana. ¿Por qué? Porque eso, hermanas, afecta hasta el cristianismo, ¿verdad? A veces hay gente que se deja llevar por teorías. A veces gente que se deja impresionar por la ciencia. Y ustedes saben que los niños que estudian y que están estudiando algunas carreras, ¿verdad? En las universidades les enseñan muchas filosofías y teorías, y eso los desvía un poco. O sea que les ponen muchas cosas en la cabeza. Pero hay una también, las verbales, netamente o completamente carnales. Y esas también se usan en el cristianismo, se usan en cualquier ámbito, ¿verdad? Y son igual que dañinas, porque dañan. A veces pensamos, porque es una manera normal, natural de pensar. Las palabras se las lleva el viento cuando nos dicen muchas cosas y no queremos hacer caso. Las palabras se las lleva el viento. Pero a veces no se olvidan, ¿verdad? Aunque pensemos así, que son pasajeras. Otras dirán, las palabras no matan, pero enferman la mente, el pensamiento. Alteran la paz. Y esto es lo que debemos de tener cuidado. Y ya varias hermanitas lo han dicho en clases y todo, de cómo vamos a hablar. A veces ni sentimos, hermanitas, a cómo vamos a ofender o qué es lo que decimos, ¿verdad? Y entonces ofendemos. Y a veces sin querer, queriendo, como dicen, pero ofendemos. Así es que eso hay que tener mucho cuidado. Pero lo que nos va a ocupar este momento, hermanas,
realmente son las guerras internas del cristiano. Que cada día, hermanas, nos atropellan y bombardean los pensamientos de una manera que no podemos quitárnosla. Pero allí es donde vamos a ocupar y ver el ejemplo que tenemos de alguien. Y allí es donde vamos a leer Romanos. Pero, hermanas, vamos a ver Romanos 7 del 14 al 25. Van a ver ustedes, y yo allí he visto que es un dualismo. Un dualismo. ¿Qué es eso? Es la lucha entre la carne y el espíritu. Y vamos a verlo así como una confesión del apóstol Pablo, hermanas. Como humano. Fíjese usted. Así es que allí es donde nos vamos a detener. Pero tengan en mente una cosa antes de comenzar a leer Romanos 7:14. Tengan en mente, hermanas, por favor, recuérdenlo. Primero que todo esto, Filipenses 4:13, que hay varias que se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice, hermana Anita? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es el apóstol Pablo, que dice, todo lo puedo en Cristo. Y ustedes saben lo que implica la palabra todo, ¿verdad? Todo lo puedo. Y mírenlo después en Romanos 7, cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanas, ¿qué les sugiere eso? Vendido al pecado. Solo los esclavos se vendían en los tiempos antiguos, ¿se acuerdan? Pero el apóstol Pablo está diciendo vendido al pecado. ¿Qué nos sugiere? Bueno, es una descripción, hermano, constante y como incisivamente de alguien en conflicto consigo mismo. Alguien que ama la ley moral, la ley de Dios. Alguien que en lo profundo de su vida quiere obedecer a Dios. Pero es atraído y seducido, jalado, por decir así, seducido y jalado, atraído del cumplimiento de esa ley. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, tengan en mente, Pablo tiene que recordar que todavía la carne está ahí. Y esta es la lucha que vamos a ver. ¿Ve? Vamos a seguir. Porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese usted, es lo que les estoy diciendo, es la lucha, ¿verdad?
Es la lucha que tenemos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a leer toda la porción para que ustedes vean, hermanos, el conflicto y lo que nosotros luchamos, lo que nosotros tenemos que diariamente y a cada rato. Aquí Pablo, en la primera confesión, vendido al pecado, comparte, hermano, algo de su intimidad, propiamente la lucha del pecado, que no fue erradicado o quitado completamente después que se bautizó. O sea, que si nosotros creemos que ya no vamos a pecar después, estamos bien equivocadas. Fíjese que cuando uno se bautiza, hermano, es cierto que es nueva criatura y allí es donde comienza la lucha, pero la cosa es seguirla continuamente, esa lucha. No el nivel de conocimiento, hermana, a estas alturas que usted y yo tengamos de la Biblia, vence la carne. ¿O ustedes creen que sí, hermanos? El conocimiento bíblico vence la carne. Si no, el apóstol Pablo no estuviera diciéndonos algo aquí. ¿Por qué? Porque los humanos, el humano, tenemos naturaleza pecaminosa. Y a Pablo lo está diciendo. El querer, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. ¿Ve? Aunque se quiera, siempre hay algo que arrastra. La confesión número 2, vacío de toda buena obra, dice. Porque eso, lo que les estoy diciendo, quiere, pero no puede. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es incapaz cuando se está pensando en el pecado, se hace incapaz el cuerpo, hermanas. Si no, ya vamos a ver, estamos viendo todo lo negativo ahorita. La naturaleza humana, si dejamos que nos arrastre la naturaleza humana. Pero hay una tercera confesión en Pablo aquí, donde dice que él encontró 2 leyes. La de su interior y la ley de Dios. La de su interior sería ¿cuál, hermanitas? La carne, ¿verdad? Sería una la carne y esa interior que nos lleva a pecar, pero en el fondo recuerdan ustedes que siempre tenemos nuestro ser interno, que realmente es el que tenemos cuando nos bautizamos, recibimos algo y ustedes saben qué, ¿verdad? El espíritu. Y eso es la fuerza interior de la ley de Dios que no nos va a dejar sucumbir a la carne, porque sabemos que sucumbir en la carne es la muerte, porque es el pecado. Entonces Pablo estaba seguro y viendo todo esto. Acuérdense, por eso les dije el verso primero, todo lo puedo, porque él sabía qué era lo que estaba diciendo y lo que estaba enseñándonos, queriéndonos enseñar así. Pero veo otra ley en mis miembros, es lo que les estoy diciendo,
que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y allí es donde nosotros es la lucha fuerte que tenemos y que el apóstol mismo, el mismo apóstol Pablo está diciendo. Necesitaba, por eso la cuarta confesión, un ser humano que necesita un libertador, hermanas. Y allí está Cristo Jesús, nuestro libertador. Entonces, sí tenemos o no una lucha fuerte, hermanitas. ¿Están conscientes hasta este punto que? ¿O las he confundido? Cuéntenme si acaso hay algo que no entendieron, hermanitas. Díganme. Se le ¿Puede está abrir, hermana. Muy claro. Claro, hermano. Sí. Okay. Está bien, está muy entendible, hermana Irma, muy entendible. Seguimos, Amén. mis hermanitas lindas. Y ahora vamos a comenzar cuál es la lucha más fuerte. Y allí es donde entra en juego la coraza que el Señor nos dice que tenemos que usar. Y allí va a entrar Efesios 6, del 10 al 18. Sí. ¿Verdad? Le voy a leer. No, acuérdense primero, no, en 6:12 dice, uno de los versos que va a leer la hermana Olguita, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del mal, hermanita. Y eso es lo fuerte que tenemos que luchar, todas, no hay excepción. No porque hayamos tenido años en la iglesia, esa carne no predomina, hermanitas. No porque sepamos la Biblia y de memoria y todo. Hermanitas, la carne, miren el apóstol Pablo, el que estaba diciendo todo lo puedo en Cristo. La lucha que nos está describiendo aquí. Ok. Vamos a leer entonces Efesios 6 del 10 al 18 con la hermanita Olga Torres. Sí. La palabra de Dios dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermanas, gracias, hermanita Olga. Hermanas, aquí describe lo que debemos de agarrar, lo que debemos de agarrarnos de la armadura que Dios nos da para lograr
tener armas para vencer nuestra carne. ¿No les parece, hermanas? Si han tenido la curiosidad de contar cuántas partes de la armadura nos menciona allí del 10 al 18, hermanas, si alguna ha tenido la curiosidad, puede decirlo. Si no, vamos a ver solo 6. Vamos a ver, y aquí entró cabal, miren la armadura. Vamos a ver estas 6. La coraza, ¿qué les dice eso? Pero primero va a ser el casco de la salvación, el yelmo, que nos protege nuestra cabecita, hermana, sabiendo que tenemos una salvación en Cristo. Y eso tenemos que, cuando nos vengan esos pensamientos negativos o cuando nos vengan esas cosas de la naturaleza de la carne, pensemos, no voy a alcanzar la salvación si yo estoy cayendo, cediendo a los deseos de la carne. El yelmo protege la cabeza. El escudo de la fe. Miren ustedes allí, lo pueden ver, ¿verdad? Es la protección que tenemos para defendernos, para no dejar que nos llegue, que nos ataque. Lo usaremos, hermana, en su momento necesario. Yo creo que muchas de ustedes lo han usado. Las dos cosas que hemos visto. Vamos a ver la coraza. Esto nos protege que no nos hiera nada de lo que pase. Y recuerdan que mencionábamos guerras verbales, guerras psicológicas. Pues hermanas, no dejemos, pongámonos la coraza de justicia, pensemos en que nosotros tenemos todas esas armas. Yo sé que en el momento a veces de la ira, en el momento de que uno piensa que no merezco, no me deben de decir eso, ahí uno se olvida. Pero allí es nuestra lucha, hermanas, en cosas simples, a veces. Entonces, nos tiene que servir la coraza, el escudo para ponerlo, el casco para no pensar, el cinturón de la verdad, un cinturón que nos ciñe, que nos amarra a estar siempre ahí con pie y paso firme, hermanas, en lo que hemos creído, en lo que hemos obedecido. El calzado de la preparación de la paz, el evangelio de la paz. Ya lo está diciendo de lo que leyó la hermanita. Y la espada que tenemos que estar seguros de usarla, de tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, en la práctica, usarla, hermanas. No solo decir y leerlo, porque podemos leerlo, pero la cosa es que los usamos, hermana. ¿Qué creen ustedes? Contéstense ustedes o háganse alguna pregunta. El calzado, ya lo dijimos, ¿verdad? El evangelio de la paz. Que no vamos a ir a buscar guerra. Vamos a caminar siempre a buscar la paz, la armonía. Bueno, hermanitas, me dijo la hermana que no me tardara. Discúlpenme si me estoy tardando, pero me falta todavía un poquitito. Ahora, tenemos, el apóstol Pablo estaba seguro de lo que estaba diciendo, hermanas. Porque miren ustedes,
Fortalecidos somos vencedores en Cristo. Por eso tenemos que aprender qué es siquiera, hermanas, porque a veces ni siquiera para evangelizar queremos hacerlo. ¿Y por qué? Porque a veces no podemos o no tenemos en mente los pasos principales que necesitamos saber nosotros y enseñarlos al evangelizar. Entonces, por eso es que a veces no estamos muy fortalecidos y caemos, pero leamos un poquito. Ahora sí vamos a leer un poquito en Romanos 8. Romanos 8, 1 y 2 nada más. Ahora bien, mire, los que ya estamos, nosotros, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, el apóstol Pablo, antes de hablar de esto, de la naturaleza humana, él sabía que lo que él salvaba de todo era viviendo en el Espíritu. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Tenemos que hacerle la guerra a la naturaleza humana, hermanas. Por eso creo que yo estaba estudiando y ya que cuando la hermana me dijo, pues pensé en usar ahorita porque todas necesitamos, es necesario que tratemos de ser lo más recto. Realmente la palabra dice ser santos porque yo soy santo. Eso es lo que dijo el Señor. Esa es nuestra lucha, hermanas. Somos llamados a ser santos, apartados del mundo. Pues apartémonos, hermanas, completamente. Entonces, ven, vamos a leer también Romanos 8:37. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada, ¿verdad? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Romanos 8:37. Y un poquito el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanas, teniendo esa seguridad, ¿no creen ustedes que podemos ser más que vencedoras, hermanas? Luchando, ¿verdad que sí? Luchando por el Espíritu, luchando, hermanas, en la vida cristiana, a ser santos, imitando al Señor Jesús, porque es nuestro más lindo y grande ejemplo. Aprended de mí, dice el Señor, en todo, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta con esta carne, hermanos. Ahora, Efesios 4:13 dice que luchemos hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios. Entonces, hermanas, no nos quedemos lentas, estudiemos, tratemos de prepararnos, tratemos de leer la Biblia para escudriñar un poquito, tratemos de nutrirnos. Y no es malo estas plataformas, todas las veces que podamos. Hay muchas hermanitas lindas que muy buenos mensajes. Aprendemos, hermanas, con las hermanitas.
tratemos entonces que en todo lo que dependa de nosotros hacer lo mejor posible y quedémonos con un pensamiento, hermanitas, de Filipenses 4:8, que varias también se lo han de saber de memoria. Por lo demás, hermanos, ¿verdad? Hermanita Nelly, léalo, por favor. Filipenses 4. La palabra del Señor dice O así. 4:8. No, permítame. Filipenses. Sí, Filipenses 4. 8. Por lo demás, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, Amén, hermanos, en esto pensar. Y así, hermanitas, con la mente ocupada en todo lo que el Señor nos dice y nos enseña, les aseguro que esa carnalidad vamos a irla desechando poco a poco. Dios les bendiga y muchas gracias. Si tienen alguna preguntita, como les dije, pues ahí se lo preguntan a la hermana Anita Briones. Gracias, Dios le hermanita Irma, por el hermoso mensaje de esta tarde. Bueno, vamos en este momento a darle gracias a Dios por este mensaje que hemos recibido. Luego, pues, continuamos con los anuncios y después, pues, las acotaciones o algo que queremos preguntar o saber, ¿no? Entonces, hermanita Jenny, si pudiera ayudarnos con la oración por el mensaje recibido. Claro que sí, mis hermanas. Buenas tardes, hermana Irma. Muchísimas gracias por el mensaje. En realidad, nos es necesario recordar todo el tiempo esta lucha que tenemos a diario, ¿verdad? Para no olvidarnos que no son la carne ni las personas la lucha, somos nosotros internamente. Pero Dios va a ganar y esa es nuestra esperanza. Oremos porque esta palabra sea puesta en nuestro corazón y que gane más el poder del Espíritu Santo, el poder del Hijo y del Padre, que nuestra propia carnalidad. Oremos, hermanas. Gracias, Padre amantísimo, por este momento tan bonito que tu sierva estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, de corazón, de voluntad, Señor, y con ánimo de recibir tu palabra, Señor, para que sea guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Ayúdanos para que todos los días recordemos, Señor, como nos dice Pablo, que, Señor, nuestro interior tiene dos leyes, la carne y el espíritu, pero que tú ganaste en la cruz, Señor, y nos diste el espíritu tuyo, Señor, al ser adheridas a tu reino, Señor, por medio del bautismo. Gracias por ello, Padre. Gracias porque la hermana nos ha recordado, Señor, que somos nosotros ganadoras en Cristo, que a pesar de la lucha debe ganar, Señor, lo que tú eres en nosotros. Gracias por ello, Padre. Ayúdanos a ser mejores y como la conclusión de la clase, Señor, a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de honra, Señor, y gloria para ti. Todo lo que es, Señor, para ti y por ti y en ti, Señor. Gracias por ello, Padre, porque la hermana ha tomado su tiempo y su corazón para transmitirnos tu palabra. Y danos, Señor, fuerza para poder predicarla, Señor, a otros, porque no debemos quedarnos solo nosotros con la palabra, sino dar a otros, Señor. Por eso, Señor, tú nos estás poniendo, Señor, una armadura para que podamos, Señor, tener también los pies presurosos a decir tu palabra, Señor. Gracias por ello. Gracias por esta palabra, Señor, que en esta tarde recibimos, que se quede en nosotros, Señor. Gracias por permitirnos tener esta hermandad de corazón, Señor. Por permitirnos, Señor, que hay hermanas que hagan estas plataformas, Señor. Sabemos que vienen de ti.
Son planes tuyos, Señor, no nuestros, pero gracias por poner en sus corazones. Gracias, Señor, por usarnos y gracias por permitirnos, Señor, amarte. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.